¿Fatalidad o negligencia? Negligencia. ¿Por qué? Porque yo no creo en las casualidades en estas cosas. Aquí hay responsabilidades que se están tratando de eludir. La posición que nosotros vamos a mantener en el Consejo Deliberante es que esto tiene que terminar en una clausura definitiva del Ital Park. ¿Acaso el cierre de lo que fue uno de los lugares más icónicos de Buenos Aires se debió a una maldición? ¿Cuáles son los tétricos episodios que forman esta fatídica cadena de eventos que tantos atribuyen a la negligencia y tantos otros a fuerzas del más allá? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Es probable que si pensamos en parques de diversiones vengan a nuestra mente rostros sonrientes, niños y niñas gritando de felicidad y corriendo en un eterno día soleado. Es probable también que si pensamos en una atracción particular de un parque de diversiones, pensemos en la montaña rusa. Las risas y las montañas rusas parecen ligados de modo inexorable a estos sitios diseñados para pasar un buen rato y dejar nuestro dinero en manos de grandes empresarios del entretenimiento. Sin embargo, hoy vamos a conocer una historia que nos muestra un costado quizás menos explorado de los parques de diversiones. Una historia donde lo que abundan no son necesariamente sonrisas y donde no es la montaña rusa la protagonista. Hoy vamos a hablar de un parque de diversiones que supo captar la atención de muchos. Un parque que forma parte del imaginario nostálgico nacional y que perfila como escenario de una terrible leyenda urbana de hace unos años. Un lugar ligado a un trágico accidente que conmocionó a un país y fue la puerta de entrada para que se empezara a especular con la posible presencia de una bruja. Hoy, en Argentina Oculta, el caso de la maldición del Ital Park. Destino final. El domingo 29 de julio de 1990, un grupo de amigos decidió pasar el día en el famoso Ital Park. El parque, como de costumbre, los fines de semana estaba repleto. Hay que tener en cuenta que la fecha, además, ayudaba a que esto fuera así. Hacía poco había sido el Día del Amigo y muchos aún seguían festejando. Eran, además, vacaciones de invierno. Pero ni la brisa fría ni el hecho de que iban a tener que hacer más de 20 minutos de cola para ir a cualquier juego detuvo la emoción de Roxana y de los suyos. Ninguno superaba los 17 años y se conocían porque todos acudían a la escuela San Vicente de Paul. Algunos, como Roxana, transitaban el tercer año de la secundaria y ya pensaban cada vez con más seriedad qué carrera seguirían al egresar. Atravesaban ese momento de la vida en la que el futuro es enorme y lleno de posibilidades. Lejos estaban de suponer que para uno de los miembros del grupo, todas esas chances quedarían vedadas en la brevedad. Habían llegado a Libertad y Callao a paso veloz, casi al trote. Dado que a la mayoría de ellos les gustaban las historias de terror, decidieron por votación general que el primer paso sería ir al tren fantasma. Luego, ya descargada la primera dosis de adrenalina, fueron al Samba, donde sonaron los temas de la época que solían escuchar en sus Walkmans. Una tras otra fueron subiendo a cada atracción que se cruzó en sus caminos. Ya para el mediodía, la jornada perfilaba para convertirse en una de las mejores jornadas de sus vidas. En determinado momento el grupo se dividió en dos. Unos fueron en busca de provisiones. Ir de un lado a otro les había dado hambre. Otra facción alegó que comer podía ser contraproducente, que si comían corrían el riesgo de vomitar todo en los juegos más vertiginosos. Este último grupo decidió que comería más tarde, y fue el grupo al que, luego de dudarlo unos segundos, se unió Roxana. De este modo fue que mientras algunos salieron disparados a los puestos de comidas, otros se dispusieron a continuar con la aventura. Fue así que llegaron hasta el Matterhorn. El Matterhorn gozaba de gran popularidad, dado que era el único juego de su especie en el país. Se lo promocionaba con grandes afiches y se invitaba a los más valientes a probarlo. Básicamente se trataba de un juego similar a la Calecita, donde quienes pagaban el boleto se sentaban de a dos en carros parecidos a los de los autos chocadores. Cuando el juego iniciaba, esos carros empezaban a girar a gran velocidad y se verticalizaban. No era un juego apto para impresionables, pero nada en un parque de diversiones lo es. Roxana y sus amigos vieron que sorprendentemente el Matterhorn tenía muy poca fila. Se dijeron que no podían no aprovechar. La chica fue la última en subir y quedó algo contrariada.
Todos sus amigos se habían sentado juntos y a ella le tocaba sentarse en un carro con un desconocido. La idea no le resultó atractiva. Amagó con salir de la atracción, pero entonces prefirió acercarse a uno de sus compañeros y le pidió si le dejaba su espacio. Su compañero le dijo que sí, que claro. Este chico se llamaba Javier y es probable que en ese momento Roxana le estuviera salvando la vida. ¿A costa de qué? De la suya. Sí, en pocos minutos, cuando el Matterhorn se pusiera en marcha, sucedería un accidente horripilante que causaría una única muerte. La muerte de esa chica que había elegido al último segundo sentarse donde se sentó. Pero no nos adelantemos. Antes de conocer cómo fue que sucedió todo y las consecuencias que trajo esta desgracia, es necesario que comencemos por el principio. El parque japonés y una maldición. En el mes de enero de 1911, muchos periodistas argentinos recibieron una particular invitación. Se los convocaba para asistir a la pre-inauguración de un espacio totalmente novedoso en la ciudad, un lugar sin precedentes y único en Latinoamérica. El jueves 2 de febrero, ellos y un gran número de socios y marcas acudieron a Libertador y Callao para encontrarse con un enorme cartel que les daba la bienvenida a lo que se denominaba como Parque Japonés. Era un sitio con estilo oriental que contaba con volcanes, lagos, montañas y hasta un circo romano recreado de manera impecable. Su autor había sido el arquitecto suizo Alfredo Zucker, que apenas 2 años más tarde moriría y que también es recordado en la actualidad por el diseño del Plaza Hotel para la empresa Villalonga en Balcarce y Moreno. El lugar tenía, además de lo expuesto, algunas típicas atracciones y prometía ser todo un paraíso para las salidas familiares. Había restaurantes, grandes espacios verdes para recrearse, paisajes de ensueño y grandes dosis de diversión para los más pequeños. Todo esto fue inmediatamente transmitido por los primeros y privilegiados visitantes y más temprano que tarde, el jardín japonés empezó a gozar de una gran reputación. No tuvo que pasar mucho para que el sitio cortara un promedio de 150.000 tickets mensuales. Todos estaban contentos con este nuevo lugar. Bueno, todos menos los vecinos de la zona. Resulta que el parque japonés estaba emplazado en un sector urbano en el que solía sentarse la alta sociedad. Consta en notas de la época que las personas más cercanas al sitio no se mostraban particularmente felices con el asiduo peregrinaje con el que debían convivir semana tras semana. Y en este punto es donde toda certeza empieza a mutar en especulación. Los rumores dicen que fueron estos apáticos vecinos los que, enojados con el emplazamiento, decidieron tomar una drástica decisión. ¿Juntaron firmas y se quejaron con las autoridades correspondientes? No. Contrataron una bruja y le pidieron que por favor se encargara de que la tranquilidad volviera al barrio. La bruja había asentido e hizo lo que le pareció más sensato. Maldijo al predio para que el aclamado parque dejara de funcionar. Para quienes creen en esta historia, fue esta mujer ligada a las artes oscuras la que generó con sus hechizos lo que ocurriría el 26 de diciembre de 1930. Ese día, un incendio se produjo en el lugar. No se sabe muy bien por qué se originó, pero las pericias indicaron que lo más probable era que el detonante del mismo fuera una chispa proveniente de una locomotora del Ferrocarril Central Argentino, cuyas vías pasaban muy cerca. Otros dicen que fue un juego el que entró en cortocircuito. Un tercer grupo argumenta que en realidad el sitio tenía varios de sus permisos vencidos y ese incendio le había venido como anillo al dedo a sus directivos para fugarse de ciertas responsabilidades. Lo cierto es que tantas fueron las pérdidas ocasionadas por las llamas que el parque japonés cerró sus puertas. Las tragedias, sin embargo, no se detuvieron. El Ital Park. En el mismo sitio donde hoy se encuentra el Hotel Sheraton en el barrio de Retiro, se levantó en 1939 el nuevo parque japonés. Tras el relanzamiento, había algunos ambiciosos empresarios que veían todo un universo que no estaba siendo explotado. 6 años después y con un éxito moderado, el nuevo parque japonés tuvo que cambiar de nombre tras la declaración de guerra a Japón por parte de la Argentina, y eso derivó en su nuevo bautismo como Parque Retiro. Promediando los años 50, las cosas empezaron a ir mal y todo el proyecto fue abandonado y consecuentemente demolido. Nuevamente la ciudad se quedaba sin parques de diversiones o temáticos de gran envergadura. Al menos hasta que los hermanos Sanon decidieron llevar a cabo un plan titánico.
Louis Zanon llegó a Sudamérica en 1948. En 1950 levantó el parque Rodó en Montevideo y en 1960 encontró en Buenos Aires, sobre 4.500 metros cuadrados, el terreno ideal para armar el parque de juegos más grande de esta porción del mapa. El terreno no era otro que el ubicado en el cruce de las avenidas Callao y del Libertador. Sí, las coordenadas originales del parque japonés, las tierras malditas. El parque de juegos que instalarían allí sería el ya mítico Ital Park. Se rumorea que los Zanon llegaron a escuchar la historia de la bruja antes de dar luz verde a su mega obra. Incluso se enteraron de que entre 1930 y 1960 en el lugar se había instalado una feria itinerante que había sufrido otro incendio. Se hablaba incluso de la muerte de un hombre que había sido alcanzado por un rayo mientras veía un show en dicha feria. ¿Por qué los Zanon igual procedieron? Porque no eran supersticiosos y porque todas esas cuestiones habían vuelto muy baratas a esas tierras. Sin perder un segundo, importaron de Italia 35 juegos electromecánicos y no tardaron en inaugurar al que se conoció como el parque de atracciones más importante de América del Sur. Un lugar que se convirtió en todo un suceso. El caudal de público no paró de crecer temporada tras temporada, al menos hasta que las llamas volvieron a reclamar su lugar. El 27 de mayo de 1978, un incendio destruyó el tren fantasma y en agosto de 1989, otro siniestro se llevó la pista Super Monza. 2 meses después, el fuego devoró el laberinto del terror. Estas noticias hicieron que muchos empezaran a oler en el aire un mal augurio, pero los dueños del parque no se desanimaron y redoblaron las apuestas. No solo volvieron a reponer lo quemado, sino que en 1982 trajeron desde Italia un juego de alta velocidad que pronto se convertiría en la nueva estrella, el Matterhorn. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Roxana. Luego de cambiar lugar con su compañero, Roxana se subió a su carro y se abrochó el cinturón. De inmediato el juego encendió sus luces y las vueltas comenzaron, cada vez a mayor velocidad. El vértigo hacía que algunos estallaran en carcajadas y otros abrieran mucho los ojos, con algo de pánico. Todo iba en su curso normal, hasta que un sonido lo envolvió todo, una especie de rugido, como si el juego estuviera enojado. Nadie lo sabía, pero aquel sonido era la evidencia de 7 años sin un mantenimiento efectivo y responsable. A la quinta vuelta, uno de los carros se desprendió del brazo mecánico que lo unía al núcleo del aparato y salió despedido a toda velocidad. Pasó volando por entre un grupo de personas, no golpeando a nadie por pura casualidad o milagro, dependiendo de lo que uno decida creer. Detuvo recién su trayectoria cuando chocó contra una de las rejas del parque. Un silencio sepulcral lo llenó todo por unos segundos. Del carro bajó una de las chicas tambaleante. La otra permaneció inmóvil en su sitio, aún con el cinturón puesto. Cuando el mundo reanudó su marcha, lo hizo con urgencia, y aunque la joven fue llevada al hospital alemán de inmediato, llegó allí muerta, a causa de un severo traumatismo cerebral. Se trataba de Roxana. Luego de 4 meses de disputas entre los posibles responsables, el parque cerró definitivamente sus puertas. Las inspecciones no se habían realizado en tiempo y forma, las habilitaciones estaban vencidas hacía años. La madre de la víctima cobró 370.000 pesos en concepto de daños y prejuicios recién en 1996, luego de que el juzgado en lo civil y comercial número 100 estableciera una condena solidaria que obligó a los Zanon y a la Municipalidad de Buenos Aires a desembolsar esa suma. Según algunas personas, el accidente no fue un accidente, sino un atentado porque había personas interesadas en que el parque cerrara para construir un complejo hotelero en el lugar. Nadie exigió un juicio más justo y de a poco el interés de los periodistas en el asunto se desinfló. ¿La razón? Muy oportunamente, los creadores del Ital Park también tenían una empresa de cerámicos que daba mucha publicidad a algunos medios. La historia de un parque repleto de felicidad terminaba así del peor modo. Pero otra vez, la tragedia se resistiría a marcharse. Después de Roxana. Algunos de los juegos del parque fueron desmantelados y amontonados en depósitos donde aún se siguen oxidando. Otros, sin embargo, fueron vendidos a diferentes ferias de atracciones.
el Argen Park de Luján, sin ir más lejos. Y hasta allí llegarían los tentáculos de la presunta maldición. En diciembre de 2007, Rodolfo Herrender, un técnico que se encargó de rearmar los juegos en su nuevo destino, sufrió un accidente que al día de la fecha sigue levantando controversias. Resulta que mientras estaba arreglando una cámara ubicada en una de las partes más altas de la montaña rusa llamada Super 8 Volante, proveniente del Ital Park, de pronto sintió un ruido a sus espaldas. Llegó a ver cómo un carrito que se había activado solo llegaba hacia él a gran velocidad. Luego, la oscuridad. El hombre cayó desde una altura de 5 metros. No sobrevivió. Se supone que Rodolfo fue la última víctima de esa serie de infortunios que habrían empezado hace poco menos de un siglo por culpa de unos sujetos refunfuñones y una bruja. Claro que esta historia también posee una explicación por demás racional. Todos los que investigaron el asunto sostienen que lo del hechizo solo sirvió para que los verdaderos culpables, los que de modo negligente pasaron por alto todas las normas de manutención, pudieran salir impunes. Sin embargo, del mismo modo, todos coinciden en que las desgracias ligadas al predio y todo lo que por allí pasó son poco menos que llamativas. Como sea, si la maldición realmente existió, hoy ya no parece activa. Donde estuvo el Ital Park, hoy se encuentra el Parque Thais, un amplio espacio verde que día tras día es disfrutado, ahora sí, por los vecinos de la zona. Vecinos que ignoran en muchos casos la terrible historia que allí tuvo lugar. La terrible historia que dio vida a este nuevo capítulo de nuestra Argentina oculta. Y hasta aquí un nuevo video de Argentina oculta para Clarín. Si les interesó la historia, los invito a dejar un like, a suscribirse y a activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan recorriendo este canal y haciendo maratón. Mi nombre es Magnus Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.